De repente entraste a la milonga con ganas de disfrutar, de abrazar y sentiste que las miradas no llegaban. O peor aún, viste que alguien te miraba, dudaba y al final elegía a otra persona. ¿Por qué? ¿Me están rechazando por cómo bailo o por con quién me ven? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más singular que ir a bailar tango con zapatillas y jugar al tenis con traje. Y me estoy refiriendo a si te evitan en la milonga por cómo bailás o por con quién te ven, a cómo la percepción en la pista se construye no solo con tus pasos, sino con el contexto que te rodea, con las decisiones que tomas y con lo que los demás creen ver en vos. A ver, en la milonga todo pasa más rápido que cabeceo con tortícolis. No hay tiempo para grandes evaluaciones. Nadie se sienta con una libreta a analizar tu técnica, tu musicalidad y tu eje. Lo que hay es una mirada, un instante y una intuición. Como cuando ves a alguien caminar por la vereda y en segundos te haces una idea. Y eso es lo que pasa en la milonga, pero con más carga emocional. Y ahí es cuando aparece la primera capa de análisis, el cómo bailás. Quizás porque es lo más evidente. Si alguien te ve moverte con torpeza, con rigidez, con desconexión, es probable que dude. No porque seas una mala persona, sino porque el abrazo implica confianza y nadie quiere meterse en una experiencia incómoda. Tené presente que el tango es físico, cercano e intenso, y si el otro siente que va a estar tenso, que va a tener que sobrevivir el baile, probablemente elija otra opción. En mi caso me siento como un salvavidas, porque casi todas las bailarinas me dicen que fue una fortuna haber sobrevivido luego de bailar conmigo. Pero a decir verdad, esto no es tan lineal. Yo he visto bailarines técnicamente correctos que no generan deseos de bailar y otros con limitaciones técnicas que son buscados toda la noche. Y si me preguntaras por qué, te diría que porque hay algo más. Y ahí entra la segunda capa de análisis, que es el con quién te ven. Y esto es más sutil y más incómodo de admitir, pero absolutamente real. En la milonga, quieras o no, hay como un sistema de asociaciones. Si te ven bailar repetidamente con personas que tienen mala fama en la pista, ya sea por ser bruscas, por no respetar códigos o por incomodar, eso te salpica como baldosa floja. No de forma consciente y no siempre, pero ocurre, como si la gente dijera, sin decirlo, si baila con esa persona, debe ser como él. O desde otro ángulo, si siempre está con ese grupo, algo de ellos debe tener. Ya lo sé, ese pensamiento no es justo, pero es humano. No obstante, también ocurre lo contrario. Si te ven bailar con personas que son valoradas, que transmiten placer, que tienen buen trato, eso también te eleva. Y no porque mágicamente tu baile vaya mejorando, sino porque cambia la percepción, como si de repente dijeran: si esa persona lo elige, algo debe tener. Entonces pregunto, ¿qué pesa más? ¿Cómo bailás o con quién te ven? Y por respuesta se me ocurre que las dos pesan, pero en momentos distintos. Digo, cuando alguien no te conoce, lo primero que impacta es lo visual y lo contextual, cómo te moves y con quién estás. Es una lectura rápida, pero una vez que bailan con vos, ahí la experiencia real pasa a ser determinante, porque si el abrazo fue cómodo, si hubo conexión y hubo respeto, eso es lo que queda. El problema es que muchas veces no llegamos a esa segunda instancia, porque la primera impresión ya cerró la puerta. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos volvemos estratégicos? ¿Elegimos con quién bailar como si estuviéramos armando una jugada de ajedrez? Y en ese sentido yo me siento como si estuviera en un tablero, solo que soy la primera pieza sacrificada. La verdad es que cada tanda que bailás
funciona como una pequeña escena en un escenario y la milonga observa, no con maldad, pero observa y construye una narrativa sobre vos. Míralo de este modo. Imagina que durante toda la noche bailás siempre con la misma persona. La gente puede interpretar varias cosas, que son pareja, que te sentís inseguro para invitar a alguien que no conoces, o que estás cómodo en una zona reducida. Y no es que esté bien o mal, pero genera una imagen. Ahora imagina que alternás, que probás distintos abrazos y que te movés con naturalidad. ¿Lo hiciste? Ahí te das cuenta de que la percepción cambia. Más aún, si aceptás todos los bailes sin filtro, incluso aquellos que sabés que van a ser incómodos, eso también comunica algo. Puede hablar de generosidad, pero también puede ser leído como falta de criterio o de autoestima en la pista. Y acá es donde quiero detenerme un segundo, porque esto es clave. No se trata de volverte selectivo desde el ego, sino desde el cuidado. Cuidado de tu experiencia, de tu cuerpo y también de tu imagen. Porque te guste o no, en la milonga hay una dimensión social que influye en lo que vivís. Ahora bien, no quiero que esto se transforme en una paranoia. No quiero que salgas a la pista pensando, ¿qué estarán pensando de mí? porque el tango sin presente pierde su esencia. Lo que sí quiero es que entiendas el mecanismo para que puedas jugar a favor. Y en función de dar un orden a esta explicación, te diría que primero trabajes en tu baile, estudies algo innegociable, no para impresionar, sino para generar bienestar en el otro. Un abrazo claro, una intención legible y una escucha musical sincera lo cambian todo. Segundo, observa, mirá cómo se mueven los demás, cómo se vinculan, qué dinámicas se generan. Sobre todo, entendiendo que la milonga es un ecosistema. Tercero, elegí con cierta conciencia, no desde el juicio, sino desde el criterio. Pregúntate, por ejemplo, ¿esta tanda me va a sumar? ¿Voy a poder ofrecer algo bueno acá? Y cuarto, no te etiquetes, porque hay algo muy peligroso que pasa. Una o dos experiencias negativas pueden hacerte creer que no te eligen, y eso se convierte en una profecía autocumplida. Para mí, la única profecía que se cumple es lo que ellas me dicen. Termina este tango y me voy a sentar. Lo cierto es que en la milonga el cuerpo habla, la mirada habla, hasta la forma en que te parás, en que invitás y en que esperás. Todo comunica. Todavía recuerdo personas que cambiaron completamente su experiencia en la milonga sin haber mejorado mucho técnicamente. Y me animo a pensar que lo que cambió fue la actitud y la forma de habitar el espacio. Porque el tango no es solo lo que haces, sino también cómo estás. Y acá viene algo que puede incomodar un poco, pero hay que decirlo. A veces no te rechazan ni por cómo bailás ni por con quién te ven, sino por cómo te percibís a vos mismo. Quiero decir, si vos sentís que no sos suficiente, que no estás a la altura, eso se interpreta, se ve en tu cuerpo. Por eso, más allá de toda estrategia, hay un trabajo interno que es fundamental. Pero volviendo a la pregunta inicial, porque no quiero que quede en el aire, muchas veces también te rechazan tanto por cómo bailás como con quién te ven. Aunque lo más importante no es identificar la causa exacta, sino ver qué podés hacer con eso, porque quedarte en la queja no transforma nada. En cambio, tomar conciencia abre posibilidades. Si a propósito querés compartir tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien algunos dudan entre su modo de bailar o la gente que eligen,
Lo cierto es que esa duda muchas veces encubre algo más profundo, y es la necesidad de ser validados, de ser elegidos y de sentir que pertenecen. Y eso nos lleva a un terreno que va mucho más allá del tango, porque de lo que estamos hablando es de cuánto nos autoevaluamos y dependemos de juicios ajenos, de cuánto ponemos nuestro valor en la mirada de otro, sobre todo entendiendo que la milonga es un espejo muy potente, un espejo que te muestra tus inseguridades, tus expectativas y tus mecanismos de defensa, y donde tenés una oportunidad enorme, no para volverte perfecto, sino para volverte más consciente. Porque cuando dejas de perseguir miradas, empezás a generar encuentros. Cuando dejas de medirte, empezás a expresarte. Te volvés más auténtico y por ende más atractivo. Por lo cual te propongo que en lugar de mirar hacia afuera, mires hacia adentro, no para juzgarte, sino para entenderte, aprender cómo estar presente, decidir cómo bailar, con quién compartir y cómo invitar. Y quizás ahí descubras algo más grande, que el verdadero valor no está en ser elegido por muchos, sino en poder elegirte a vos mismo, incluso cuando nadie está mirando. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.